Ahí se está grabando. Y chicos, ya se terminaron de unir todos los que faltaban. Ya. Bueno, les recuerdo nuevamente que tienen que loguearse en Sense a través de ICAM. Y ahora vamos a proceder a pasar la lista. Le agradecería si me dicen presente, por favor. Mira lo que te dice la Marcia. No, si no me enojo, pero que ayer igual tuvimos, por ejemplo, el horario de asincrónico, igual me pudieron haber preguntado. Entonces, por eso, ya. Dale nomás, Jason, porfis. Dale. Andrés no está, ¿cierto? Camila está por ahí. Camila Córdoba. Gracias, Camila. Carolina, ¿volviste? Presente. Gracias. Ernesto Linares. Presente. Vale, Ernesto. Felipe Rodríguez. Estaba recién por ahí el Felipe. Presente. ¿Sí? Ahí está. Vale, Felipe, gracias. Freddy Walden. Alexandra Álvarez. Buenos días, presente. Gracias. Hugo Bobadilla. Por ahí el Hugo delante. Ah, verdad. Vale, Hugo. Jennifer Díaz. Jennifer Díaz. Presente. Gracias, Jennifer. Leslie Herrera. No se pronuncia la Leslie. Ya la voy a dejar pendiente. Loreto Bustos. Presente. Gracias, Loreto. Luciani Serrano. Hola, presente. Gracias, Luciani. Marcelo Torres. Creo que no está. Marcia Alegría. Presente. Gracias. Michelle Miranda. Presente. Gracias, Michelle. Marión. Presente. Marión, disculpa, ¿te puedo pedir tu apellido, por favor? Que no lo tengo. Sayado. ¿Callado? Sayado. Sayado. Vale. Nicole Bilbao. ¿Estás por ahí, Nicole? Pablo González no está. Dafne Godoy. Hola, presente. Gracias. Pablo tampoco. Ronnie Pérez. Hola, presente. Gracias, Ronnie. Millaray. Hola, presente. Gracias, Millaray. Tatiana Mardones. Hola, presente. Gracias, Tatiana. Y Yanara Catrielbum. Presente. Gracias, Yanara. Ya, chicos, entonces para continuar, lo que veríamos hoy sería la sesión 2 de posicionamiento y layout. Así que los dejo con el profe. Buenos días, chicos, a todos. Bueno, como decía Jason, hoy día nos toca ver la parte de posicionamiento de la llave, la sesión 2, ¿ya? Antes de empezar, si ustedes, por ejemplo, chicos, tienen alguna duda con los desafíos, ustedes no tienen que dudar en preguntarme tanto a mí como a Jason, ¿ya? Porque nosotros tenemos las soluciones de los desafíos, entonces nosotros les podemos mostrar la solución. Si es que, por ejemplo, dicen, profe, ¿sabes qué? No entiendo realmente el enunciado, nosotros les podemos guiar dentro de eso o mostrar la solución, ¿ya? No mostrarle el código, ¿cierto? Pero mostrarle, ¿cierto?, cómo se vería, ¿ya?
Entonces, no es que me enoje ni nada, pero es que siento que ustedes quizás lo pudieron trabajar porque no entendían el requerimiento, ¿ya? Igual yo, por ejemplo, no soy el que escribo los requerimientos de los trabajos, entonces solamente lo tomo como prueba nueva, pues. Entonces yo también descargo eso, y igual que ustedes tengo que tratar de entender lo que dice, ¿ya? Pero si tienen alguna duda, consulta, ¿cierto? En base a eso, en la fase asincrónica, no duden en llamarme tanto a mí como a Jason, ¿ya? Solamente como aporte, ¿ya? Y no es que me enoje ni nada, pero es que como que siento que ustedes no pudieron trabajar, ¿ya? Y como que me echo la culpa yo. Entonces, vamos a comenzar con presentándole la presentación primero, ¿ya? Voy a primeramente cargar el PowerPoint y espérenme un momentito que está cargándola, está un poquito lento mi computador. Ahí debería estar ya me cargando y debería poder. Ahí, y ahí ya podría compartir. Ahí ya se debería comenzar. A ver. A mí me está cargando todavía. Ya. Ahí se ve. Ya. Entonces, chicos, como les decía, hoy día estamos, ¿cierto?, la parte de CSS avanzado, ¿cierto? Y vamos a ver posicionamiento y layout, ¿ya? Vamos a ver la parte 2. Vamos a ver de qué se trata esto y cuáles son los objetivos de la clase, ¿ya? Bueno, los objetivos de la clase del día de hoy, primeramente vamos a resumir algo de la clase anterior, ¿ya? Los conceptos más importantes de la clase anterior los vamos a resumir para que queden más claros, ¿ya? Luego de esto vamos a ver cómo funciona la propiedad float. Vamos a ver también cómo funciona la propiedad clear, ¿ya? Para qué nos sirve cuando convive con la propiedad float. Y vamos a ver, ¿cierto?, una definición de layout estático versus un layout fluido, ¿ya? Esos serían entonces los objetivos de la clase de hoy día. Entonces vamos a partir con el resumen de la clase anterior, ¿ya? Entonces vamos a ver como los conceptos más importantes que vimos ayer para refrescarlo, ¿ya? Entonces, ayer, chicos, partimos con el modelo de cajas, ¿ya? Entonces acá en el modelo de caja, lo importante que nosotros necesitamos saber es primeramente que todo elemento HTML, sea un div, sea un H1, sea cualquier cosa, se va a ver reflejado como una caja, ¿ya? En el documento HTML, ¿ya? Entonces, como se refleja en una caja, estas cajas tienen ciertas propiedades y nosotros le podemos asignar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esta cajita en azul tenemos el contenido, ¿ya? Pero a esta cajita nosotros le podemos seguir agregando cosas, ¿ya? Como por ejemplo, le podemos seguir agregando un padding, ¿ya? Que sería como nuestro margen interior de nuestra cajita, ¿ya? Luego de eso le podemos agregar también un borde, ¿ya? Para poder resaltar mi caja dentro de los elementos HTML. Y finalmente puedo, ¿cierto?, asignarle un margen a esta cajita, ¿ya? ¿Para qué? Para poder alejarme de otros elementos HTML, ¿ya? Entonces, de esa forma se compone el modelo de cajas, ¿ya? Acá también nosotros vimos que había una propiedad súper importante, ¿ya? Llamada el box sizing. Nosotros ayer aprendimos que por defecto, cuando nosotros creamos, por ejemplo, un div, este div nace con el box sizing content box, ¿ya? Por default. Aunque nosotros no lo pongamos, esa propiedad, por default, ¿cierto?, lo vamos a tomar. O el HTML la va a tomar. ¿Y qué hace esta propiedad? Este content box, ¿ya? Por ejemplo, si yo este content box, este es mi contenido, por ejemplo, y esto me dice que mi cajita, por ejemplo, mide 100 píxeles, ¿ya? Y si yo tengo un content box, un box sizing content box, cuando yo, por ejemplo, empiezo a agregar padding, empiezo a agregar borde, la cajita va a empezar a agrandarse, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto no va a ser 100, ¿ya? Sería 100, ¿cierto?, más 10, más 10, más 10, más 10, o sea, sería 140, ¿ya? Usando la propiedad content box, que es la que viene por defecto, ¿ya? Yo le mencionaba que había otra propiedad llamada border box, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer esta propiedad? Se va a situar acá en el borde de mi cajita, y a este borde le va a asignar, ¿cierto?, mi altura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo le agrego un padding o le agrego un borde, lo que haría sería como restarle, ¿ya?, a mi cajita la altura, y no la va a sumar, ¿ya? Entonces mi cajita siempre va a medir, en teoría, lo que yo le dé, ¿ya? Por ejemplo, pueden ser 200 píxeles, 300 píxeles, etcétera, ¿ya?
Entonces, esto es súper importante de recordar, esa propiedad box sizing, ¿ya? Porque nos puede jugar en contra, ¿cierto? Si estamos, por ejemplo, ocupando content box y empezamos a agregar padding o border y la caja se nos puede desbordar, ¿ya? Entonces, eso es con el modelo de cajas. Luego de eso, nosotros vimos los tipos de cajas o los tipos de elementos que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, los tipos de elementos que tenemos son dos, ¿ya? Tenemos, por un lado, elementos en bloque y elementos en línea, ¿ya? Entonces, algunos de los elementos en bloque, ¿ya? Que podemos tener, por ejemplo, una lista, un H1, un párrafo, un div, ¿ya? Ellos serían elementos en bloque. O sea, ¿qué significa que sean en bloque? Que me van a ocupar todo el ancho de mi pantalla, ¿ya? Y aparte me van a generar un breakpoint, ¿ya? O sea, me van a generar un salto de línea. Bueno, acá yo les puse unos ejemplitos, ¿cierto? De tanto un encabezado, sería por ejemplo un H1, y por ejemplo les mostré, ¿cierto? Un ejemplo del párrafo, ¿ya? Que también, ¿cierto? Es un elemento en bloque, ¿ya? Acá ustedes igual pueden revisar, yo ayer se los mostré, todos los elementos tanto en bloque como en línea, ¿ya? En este link que está acá abajito. Bueno, después de eso vimos los tipos de cajas, ¿ya? Los elementos en línea nos faltan, ¿ya? Entonces, ¿cómo se comporta el elemento en línea versus el elemento en bloque? ¿Ya? El elemento en línea, a diferencia del elemento en bloque, solamente va a ocupar el ancho de mi contenido, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un link, ¿ya? Solamente va a ocupar el espacio de mi contenido del link. Entonces, por ejemplo, acá yo puse 2 links. Entonces, si ustedes se fijan, esa propiedad, al estar ocupando solo el ancho de mi contenido y no ocupar todo el ancho de la pantalla, lo que hace es que me permite posicionar elementos horizontalmente, ¿ya? Jason, Sí, ¿estás por ahí? Hay como una bulla. No sé si será tu micrófono o el micrófono de otro chico. Si los puedes silenciar. Ya, ahí. Ya, entonces, teníamos, ¿cierto? Entonces nos podemos posicionar horizontalmente, ¿ya? Entonces, si yo pongo un link, pongo un spam, pongo una imagen, ¿ya? Y ellos me caben dentro, o por ejemplo, el contenido, ¿cierto? Es menor que todo el ancho de mi pantalla, ellos se van a ir posicionando horizontalmente, ¿ya? Entonces, algunos de los elementos en línea que tenemos, por ejemplo, son la imagen, el spam, un link, ¿ya? O la etiqueta del icono, ¿ya? Ellas podrían ser elementos en línea, ¿ya? Entonces, esto es súper importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir saber cuál va a ser el flujo de nuestros elementos, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver una propiedad que nos va a permitir poder romper esto, ¿ya? Poder romper, por ejemplo, los elementos en línea, cambiarlos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es esta propiedad? Es la propiedad display, ¿ya? Entonces, con esta propiedad, ¿cierto? Tenemos elementos en bloque y elementos en línea y lo podemos cambiar, ¿ya? Nosotros podemos decir que ahora un div ya no va a ser un display en bloque, sino que va a ser, por ejemplo, un display en línea, ¿ya? Y ¿cómo lo podemos hacer? Con esta propiedad, ¿ya? Entonces, esta propiedad tiene estos atributos, ¿ya? Por ejemplo, display inline. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un elemento, un H1, ¿ya? Que se comporta en bloque, yo quizás lo quisiera cambiar que se comportara en línea, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Solamente con esa propiedad, display inline, ¿ya? Cabe destacar, ¿cierto? Que ese display inline lo que va a hacer que mi div se va a ajustar al contenido, ¿ya? Entonces va a dejar que otra cosa se posicione horizontalmente, ¿ya? Pero el único pero de este inline es que si, por ejemplo, ustedes quieren poner un width o quieren poner un height, ¿ya? Un ancho o una altura a esa caja, esa propiedad no lo va a permitir, ¿ya? Va a obviar esas propiedades y no las va a tomar, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, inline tiene esa propiedad y block, ¿cierto? Se expande al 100%. Entonces, después hay otra propiedad que se llama inline block, ¿ya? Que permite esta propiedad, por una parte, por ejemplo, posicionar mi elemento horizontalmente y que estos elementos que están horizontalmente, yo les pueda aplicar tanto un ancho como un alto, ¿ya? Que la propiedad, por ejemplo, inline no me permite, ¿ya? Y por último, también vimos la propiedad display none, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esta propiedad? No, lo que hace es ocultarnos un elemento, ¿cierto?, de la visión de nuestro usuario, ¿ya? Y, por ejemplo, el espacio que ocupaba este elemento va a ser reemplazado por otro, ¿ya? Eso es en tanto con los display. Entonces, display inline, display block, display inline block y display none, ¿ya? Luego de esto nosotros vimos que había otra forma de poder ocultar, ¿ya? Vimos que el display none nos servía, ¿cierto?, para ocultar, pero ¿no es cierto?, que el contenido que él ocupaba, pum, iba a ser reemplazado por otro, ¿ya? Entonces hay otra
otra propiedad, ¿cierto? Distinta al display, ciertamente, llamada visibility, ¿ya? Y con este visibility nosotros también podemos ocultar, ¿ya? Pero la diferencia del visibility es que nosotros al ocultar el elemento, el espacio que ocupaba este elemento va a seguir siendo ocupado, ¿ya? Pero va a quedar en blanco, ¿cierto? Pero va a seguir siendo ocupado, ¿ya? Entonces esa es la diferencia entre el visibility hidden y el display none, ¿ya? Entonces nosotros deberíamos ocuparlo dependiendo de nuestros requerimientos, ¿ya? Luego de eso vimos las propiedades position, ¿ya? Entonces vimos que habían position por default. Yo les dije que todo elemento se va a posicionar por default, ¿cierto? Con la position static, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que van a fluir dependiendo del orden que estén en el flujo de código, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo pongo un div, después pongo un párrafo, ellos se van a renderizar de esa forma, en orden, ¿ya? Pero también tenemos otras posiciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos la posición relative, ¿ya? Que, por ejemplo, si nosotros le asignamos a un div esta posición, nosotros vamos a poder jugar con esta posición de este elemento, ¿ya? Por una parte, esta posición, el elemento se va a posicionar de acuerdo al flujo, ciertamente, pero nosotros lo vamos a poder mover desde esa posición, ¿ya? ¿Con qué lo vamos a poder mover? Con 4 propiedades, ¿ya? Yo les dije ayer, tenemos el top, tenemos el bottom, tenemos el right y tenemos el left, ¿ya? Y van a funcionar, ¿cierto? Tanto para el relative, para el absolute y para el fixed, ¿ya? Lo único que cambia es el contexto donde se está aplicando, ¿ya? Por ejemplo, el absolute, por defecto, ¿cierto? Necesita tener un padre que lo contenga, ¿ya? Un padre que no sea con position static, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos usar un position relative como padre y dentro de él podemos tener un div o un elemento, ¿cierto? Con position absolute, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo empiece a jugar con estos top, con estos bottom? Lo que va a ser moverme dentro, pero dentro de mi padre relativo en este caso, ¿ya? Luego de eso vimos la propiedad fixed, ¿ya? La propiedad fixed lo que hace es posicionar un elemento, pero basados en el viewport, ¿ya? O en la pantalla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estos valores que yo le digo, el top, el bottom, el left, los va a tomar, ¿cierto? Pero los va a tomar de acuerdo a la pantalla, ¿ya? No, por ejemplo, como el absolute, de acuerdo al padre relativo o el relative según su posicionamiento, no. Él va a tomar de acuerdo a la pantalla. Entonces, por ejemplo, si yo juego con el top 0, ¿qué va a pasar? Este elemento que esté con la position fix, primeramente se va a achicar, ¿ya? Y va a solamente ocupar el tamaño de mi contenido. Entonces, nosotros ese elemento obligatoriamente deberíamos poder aplicarle un width, ¿ya? ¿Para qué? Porque si este elemento, por ejemplo, estaba ocupando el 100%, lo vuelve a ocupar, ¿ya? Y eso sería la position, ¿ya? Entonces tenemos static, relative, absolute y fixed, ¿ya? Entonces eso es el resumen, chicos, de lo que vimos en la clase de ayer, ¿ya? A grandes rasgos. Ahora vamos a empezar a ver lo que nos toca hoy día, ¿ya? Que es algo sobre las propiedades float, clear. Vamos a comenzar a verlas, ¿ya? Entonces, vamos a ver la propiedad float primeramente, ¿ya? Entonces la propiedad float, ¿sí? ¿Sí? Felipe con una duda que dice, como buena práctica es mejor usar el display none o comentar el código. Es que, Felipe, lo que pasa es que tú con ese display none vas a poder jugar después con JavaScript. Entonces, si tú comentas el código ya no se te va a ver. Pero, por ejemplo, si tú quisieras jugar dinámicamente, al estar ese documento comentado, después no me lo podría descomentar, ¿ya? Entonces sería más fácil, ¿cierto?, manipularlo a través, ¿cierto?, de, por ejemplo, jQuery y ponerle, por ejemplo, con la propiedad CSS, ponerle el display none al elemento, cuando algo pase, cuando pase una acción o pase algo, ¿ya? ¿Se entendió, Felipe? Sí, al parecer sí, nos responde que se dio Ya, cuenta. ya. Entonces, chicos, ya, entonces estamos en la propiedad float. Entonces, la propiedad float, ¿qué nos permite? Entonces, la propiedad float especifica cómo un elemento debe flotar, ¿ya? Es decir, nos permite sacar un elemento del flujo normal y llevarlo a la izquierda o derecha y hace que el resto de los elementos se posicionen al lado de este, ¿ya? Eso es como la definición de la propiedad float, ¿ya? Esto sería como el ejemplo de una propiedad float, chicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros, o el ejemplo típico, ¿ya?, de la propiedad float, sería, por ejemplo, tener una imagen y tener la necesidad de que el texto, por ejemplo, me envuelva la imagen, ¿ya? Entonces, ¿cómo haríamos esto? Con esa propiedad, con la propiedad float. Por ejemplo, acá está ocupando la propiedad float left. Entonces, ¿qué está haciendo?
está haciendo que esta imagen, ¿cierto? Flota a la izquierda, pero cuando esta imagen está flotando a la izquierda, lo que hace es que todo el contenido que está acá al lado, ¿ya? O lo que venga en la estructura HTML, ¡pum!, suba, ¿ya? Eso es lo que provoca la propiedad float, ¿ya? Bueno, ¿cuántos valores tenemos para ocupar? Tenemos solamente 2 valores, chicos. O lo podemos flotar un elemento hacia la izquierda, o lo podemos flotar hacia la derecha, ¿ya? No hay otro valor, ¿ya? Acá se me quedó ahí un guión más, pero no. Son el left y el right solamente, ¿ya? Y, por ejemplo, cuando está la propiedad por defecto de float, cuando nosotros creamos un elemento, va a ser el float none, o sea que el elemento no va a flotar, ¿ya? Y, por ejemplo, esta parece que se me fue acá. Esta iba ahí acá arriba, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el float inherit va a heredar, ¿cierto?, del padre. Entonces, si mi padre tiene una propiedad float aplicándola, ¡pum!, la va a tomar de mi padre, ¿ya? Entonces, esas serían las propiedades. Left, right, inherit. Y none, ¿ya? Le dije 2, pero eran 4, ¿ya? Lo único que se me corrió allá. Left, right, none y inherit, ¿ya? Pero las que vamos a ocupar siempre van a ser left y right, ¿ya? Porque none realmente no hace nada, ¿ya? Y inherit, como les decía, va a heredar de mi padre, o del padre, de cierto, del que esté, el elemento que yo tenga o que esté ocupando, ¿ya? Entonces, ¿para qué es usada la propiedad float? ¿Ya? Entonces, como yo les decía, el caso más típico es para esto, chicos. Es para nosotros poder envolver, ¿cierto?, una imagen en un texto, ¿ya? Y poder, por ejemplo, permitir a esta imagen que fluya, ¿cierto?, a la izquierda y, por ejemplo, yo tengo esta imagen y ustedes saben que esta imagen, por ejemplo, es con display inline, ¿ya? Pero, por ejemplo, ustedes saben que este párrafo, por ejemplo, es display in block, ¿ya? Entonces, al yo aplicar esta propiedad left acá, lo que va a hacer es que esta propiedad que está acá, que sería el párrafo, ¡pum!, me fluye hacia acá, ¿ya? Otro uso podría ser fabricar algún tipo de layout, ¿ya? Float se ocupaba ya en los comienzos de CSS para eso, para generar algún tipo de layout, ¿ya? Ahora en estos tiempos de CSS, ¿cierto?, de CSS3, ya tenemos otras herramientas para nosotros poder generar layout, ¿ya? Pero uno de estos casos, o uno de estos usos también sería, por ejemplo, esto. Entonces, por ejemplo, tener el sidebar que esté flotando a la izquierda y tener un main content que esté flotando a la derecha, ¿ya? Eso sería otro caso. Y, por ejemplo, tenemos acá otro caso que, por ejemplo, para cositas más chicas también lo podemos ocupar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto sería como una tarjeta de login o algo parecido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podríamos tener esta foto, por ejemplo, flotando a la izquierda, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si esa foto se agranda? Al tener esta propiedad float, lo que va a hacer es que este texto que está acá se me reacomode, ¿ya? Por ejemplo, si yo acá usara, por ejemplo, la propiedad absolute, ¿no es cierto?, que tengo mi padre acá, y ocupara la propiedad absolute, por ejemplo, si esta foto se me agrandara, lo que haría es que me estaría cubriendo esta parte, ¿ya? Porque si ustedes saben, la propiedad absolute pasa por arriba de lo que esté, ¿ya? Entonces, para eso también se podría ocupar la propiedad float, para hacer pequeños cositas dentro del layout, ¿ya? Eso sería entonces con la propiedad float, ¿ya? Entonces tenemos float, por ejemplo, si yo acá hubiera ocupado la propiedad, acá estoy ocupando la propiedad float left, ¿ya? Entonces estoy permitiendo que esta imagen flote a la izquierda, pero también pude haber ocupado el float right, ¿ya? Entonces hubiera pasado exactamente lo contrario, estaría la foto acá, ¿cierto? Y el texto estaría fluyendo acá a la izquierda, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver una propiedad que va como de la mano de float, ¿ya? Que es como una hermana, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería? La propiedad clear, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos sirve esta propiedad clear? Bueno, la propiedad clear nos permite limpiar un elemento que se encuentre afectado por un float, ¿ya? Entonces yo les decía anteriormente que un elemento, por ejemplo, este elemento párrafo, cuando yo aplico este float, ¿ya? Este elemento se ve afectado por ese float. Entonces lo que hace es fluir, ¿ya? Que eso quizás en algunos casos lo vamos a necesitar o lo vamos a querer, pero en algunos casos no vamos a querer eso, ¿ya? Entonces por eso existe esa propiedad. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tengo este problema, ¿ya? Tengo, por ejemplo, mi main content que está fluyendo, ¿cierto?, a la izquierda. Tengo un sidebar que está fluyendo a la derecha, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema acá? Que, por ejemplo, mi main content es más largo que mi sidebar, ¿ya? Entonces provoca esto que, por ejemplo, el elemento que esté acá abajo, que sería el footer en este caso, que en realidad tiene un display, ¿cierto?, en bloque, al tener esta posición left va a hacer fluir, ¿ya? Me va a hacer fluir este footer y me lo va a poner acá, ¿ya? Entonces, esos son los problemas del float, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos solucionar esto? Lo podemos solucionar con esta propiedad, ¿ya? Con el clear,
¿ya? Entonces nosotros, ¿y qué va a hacer esta propiedad? Lo que va a hacer esto, ¿ya? Entonces me va a empujar, ¿cierto? Mi footer que estaba siendo llevado, ¿cierto? Por mi propiedad LED, lo estaba llevando acá, lo voy a limpiar, ¿ya? O sea, le voy a limpiar los floats que tenga. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago? Con la propiedad put. Tenemos tres valores para esa propiedad, chicos. La propiedad LED, ¿ya? Entonces me va a limpiar a la izquierda los flotantes. La propiedad right, me lo limpiaría a la derecha. O la propiedad boot, ¿ya? Que sería ambos, o sea, izquierda y derecha, ¿ya? Entonces, si tengo un elemento acá o acá, me lo va a limpiar y me lo va a bajar mi elemento. Entonces, y eso lo que haría sería bajarlo, ¿cierto?, al flujo normal que tiene, ¿ya? Y limpiar, ¿cierto?, este problema que tiene el float, ¿ya? Entonces, para eso se ocupa realmente esa propiedad clear, ¿ya? Para poder escapar de estos casos. Nosotros no queremos que algún elemento fluya con el elemento float al lado, ¿ya? Entonces, vamos a hacer acá un pequeño ejemplo de esta propiedad float y del clear, ¿ya? Para que quede un poquito más claro, ¿ya? Voy a dejar de compartirle un ratito pantalla. Y... y por acá debería estar... No, está Visual Studio Code. Ahí. Entonces tengo mi Visual y necesito el Chrome. Aló. ¿Sí? Profe, ¿Sí? tenemos una duda, pero no sé, no alcanzo a ver quién levantó la manito. Ah, No me sale. Al que sea, lo escuchamos. Mi percepción es que se trasladará el delito a otro lugar donde haya menos vigilancia. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que no podemos ir detrás de la yendo de barrio en barrio y una última balacera. Ay, yo la levanté por error, disculpa. Ah, dale, Loreto, no hay problema. Ya, entonces acá estoy, chico, en el Visual y estoy en el Chrome, ¿ya? Entonces voy a comenzar a crear una carpeta nueva, ¿ya? Entonces voy a ir acá a documentos y entonces M2, entonces S2. Y hoy día estamos, hoy día es martes de posicionamiento. Ya, vamos a crear y voy a abrir. Entonces voy a crear un archivito, index.html, y acá se muere un poquito. Ya. Entonces acá voy a tener mi HTML5, ¿cierto? Ahí sí. Ahora ya no debería molestarme más. HTML5. ¿Cierto? Y vamos a ver el float. Ya. Entonces, acá voy a crear mi carpetita. Y esto lo voy a tener acá. Ahí. Eso ahí. Y esto acá. Ya. Entonces, primeramente voy a, ¿cierto?, linkear mi archivo CSS, ¿cierto? Ahí lo tengo vinculado. Y acá ya voy a comenzar a escribir cositas. Entonces, por ejemplo, voy a tener una clase, por ejemplo, voy a hacer un envoltorio. Y acá yo voy a comenzar ya a colocar mis, por ejemplo, una imagen. A ver, image, voy a usar el Pixum, ¿ya? Acá, chicos, el Pixum cabe recordar que es un plugin de Visual Studio Code, ¿ya?
Entonces, ¿qué me permite este plugin? Me permite como rellenar, como lo hacemos con Lorem, ¿ya? Como rellenamos nosotros el texto en Lorem, me permite rellenar fotos, que vienen de un servidor, ¿ya? Que vienen del servidor de Pixel. Entonces, con esta propiedad, acá, me quedan súper chicos, las herramientas. Lo que queda destacar acá es que ustedes, por ejemplo, acá le pueden setear, ¿cierto?, el ancho o el alto de la foto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá le voy a setear de 300 por 400, ¿ya? Y voy a empezar ya a levantar el live server. Ya. Entonces tengo eso. Ya. Entonces tengo eso y abajito de eso le voy a poner un párrafo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, le voy a poner un párrafo, a ver, Lorem por 2. Ya. Entonces, si ustedes se fijan, ese sería mi flujo normal, ¿ya? De mi documento HTML, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer primeramente? Va a ser ahí, acá Styles, ¿ya? Y voy a empezar a crear, por ejemplo, yo creé una clase cierto wrapper, que solamente va a ser el envoltorio, ¿ya? Y con esto solamente lo que voy a hacer, va a ser, por ejemplo, darle un width, ¿ya? De un 80%, y le voy a dar un margin 0 auto, ¿ya? El típico para nosotros poder, cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, centrar un tip, ¿ya? Esta sería la forma de hacerlo, ¿ya? Con el margin 0 auto, ¿ya? ¿Qué está haciendo esta propiedad? Me está diciendo que para el tope o el bottom, ¿cierto? Me aplique un margen 0, ¿ya? Pero para tanto el lado izquierdo como derecho me aplique un margin auto, ¿ya? ¿Y por qué lo va a estar aplicando? Porque yo le estoy dando un width, ¿ya? Por ejemplo, si esto fuera 100%, o yo no lo estaría poniendo, este margin 0 auto no me funcionaría, ¿ya? Solamente me funciona porque yo tengo este width de mi cajita más pequeño. Entonces, por eso me permite posicionarlo, ¿ya? Entonces estamos ahí, ¿ya? Solamente para centrar, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver la propiedad, cómo funciona la propiedad left, ¿ya? Entonces, esta imagen que yo tengo, le voy a aplicar esa propiedad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, float, y le voy a decir, ¿sabes qué? Flota a la izquierda, ¿ya? Y veamos qué pasa, ¿ya? Acá no pasó nada porque tengo mi pantalla muy chica, pero si la empiezo a agrandar, ¿ya? Si ustedes se fijan, ahora el texto o el párrafo que estaba acá abajo, automáticamente al tener este elemento flotante, me va a hacer fluir esto. Aunque este elemento sea elemento en bloque, nosotros sepamos que fluye el 100% de la pantalla, va a pasar esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto lo voy a expandir, lo voy a ir mostrando así mejor. A ver. Espérenme a ordenar los códigos, esto lo voy a tirar para allá. Ahí. Se voy a tener ahí y voy a tener acá, ¿ya? Entonces ahí va a ser más fácil. Ya, entonces tenemos eso. Entonces, chicos, por ejemplo, propiedad right, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Va a pasar eso, ¿ya? Entonces, le voy a dar primero acá un left. Y acá le voy a dar un margin right. ¿Ya? Un margin right. ¿Por qué? Para que el texto que está al lado mío se me aleje un poquito. ¿Ya? Solamente para eso. Entonces, por ejemplo, le puedo dar unos 20 píxeles. ¿Ya? Entonces, lo que hice, ¿cierto? Fue acá darle la separación, ¿cierto? Con ese margin right de 20 píxeles. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, chicos, eso pasa. Entonces, por ejemplo, si yo ese párrafo lo agrando o intento cubrir la foto, por ejemplo, Lorem por 10. ¿Ya? Voy a intentar cubrirla, ¿ya? Ahí ya. Entonces lo que hace ciertamente es, al terminar, ¿cierto? Mi imagen que está flotando left, lo que hace es continuar con el flujo normal del código, ¿ya? Entonces por eso me muestra de esta forma y no continúa, ¿cierto? Con una columna hacia abajo, ¿ya? Entonces esta es la característica de la propiedad float, ¿ya? Pero vamos a ver el caso en que, por ejemplo, esto lo voy a achicar, ¿ya? Voy a dejarlo como estaba, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá
yo podría seguir poniendo algunas otras cajitas. Por ejemplo, voy a hacer acá otro wrapper. Solamente como ejemplo, ¿ya? Y, por ejemplo, voy a tirar div, ¿cierto? Y va a tirar la clase .box y van a ser 3. ¿Ya? Entonces voy a tener acá, por ejemplo, un div 1. Voy a tener un div 2. Y voy a tener un div 3. ¿Ya? Entonces veamos qué pasa con eso. Guardo ahí y veamos acá. Entonces, si ustedes se fijan, chicos, aunque yo tenga, a ver, la única propiedad que tengo acá es el wrapper, ¿cierto? Que me está dando 80% de mi pantalla, ¿ya? Pero al tener este elemento flotante acá, lo que hace es que lo que yo tenga acá abajo me fluya, ¿ya? Y me fluye acá al lado izquierdo de mi, o sea, al lado derecho, ¿ya? Entonces, ese es un problemilla. Entonces, por ese problemilla existe la propiedad clear, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros no necesitáramos que eso estuviera ahí, o que, por ejemplo, le voy a poner otro párrafo, ¿ya? Le voy a poner un div así solo, y le voy a poner un párrafo. Ponen por 10, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, el flujo ya, al tener este elemento flotante acá a la izquierda, todo lo que yo vaya tirando abajo, lo va a ir tirando, ¿cierto? Al lado derecho, ¿ya? Entonces, vamos a ocupar la propiedad clear, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ocupar una clase y le vamos a poner, entonces, párrafo clear, ¿ya? Solamente es como ejemplo, ¿ya? Párrafo clear y vamos a ocupar esa propiedad, ¿ya? Me falta acá el puntito, ¿cierto? Porque es un nombre de una clase. Y acá puedo ocupar la propiedad. Entonces, por ejemplo, clear, ¿ya? Entonces voy a ocupar ese clear, por ejemplo, left, ¿ya? Entonces guardamos y vemos. Ya. Entonces era clear right. Ahí. Entonces, párrafo clear, eso y debería, ¿cierto?, limpiarme ese párrafo. Recargo acá y... A ver, chicos, ¿qué está pasando acá? La otra propiedad que me quedaba era el boot, ¿ya? Pero si no está funcionando ni con el clear ni con el... es porque algo está pasando. Párrafo clear. Clear boot. Ya, yo creo que es porque esto tengo un div, ¿cierto? Que es como padre mío. Yo creo que es por esto que me está fallando. Entonces, veamos. Ahí sí, ¿ya? Entonces, chicos, para ocupar la propiedad clear necesitamos colocarlo, ¿cierto?, al elemento. Ya yo, en este caso, envolví dentro de un div el párrafo y al párrafo le puse esa clase clear, ¿ya? Pero al yo tener ese padre contenedor div y no tener ninguna propiedad, estaba de nuevamente fluyendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, con esa propiedad clear nosotros podemos zafar, ¿ya? Podemos zafar de ese float y podemos escaparnos de él, ¿ya? En caso de que no lo necesitemos, ¿ya? Ya, entonces yo les voy a mostrar, ¿cierto?, la propiedad left, ¿ya? Acá con el boot siempre va, la propiedad boot es como la que siempre o la mayoría del tiempo va a ocupar, ¿ya? ¿Por qué? Porque con esa propiedad vamos a salvar para los dos lados, ¿ya? Si tengo un elemento flotante hacia la izquierda o a la derecha, va a resolverlo para los dos, ¿ya? Entonces es como el camino corto, ¿ya? Voy a aplicar los dos y va a funcionar, ¿ya? Entonces voy a tirar ahora el left, ¿ya? Y pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Pero si, por ejemplo, tiro el right, ahí me lo va a dejar fluyendo de nuevo. O, por ejemplo, right, ¿ya? Entonces acá lo que estoy diciendo, ¿sabes qué? Este elemento lo voy a limpiar por los float, pero por la derecha, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, acá yo no tengo ningún elemento a la derecha. Entonces por eso no hace eso de bajarme, ¿ya? Entonces, chicos, con
eso del... ¿Profe? Sí, Y Ronnie. Ronnie, ¿y se puede aplicar el clear a cualquiera de los elementos que tiene a la derecha o solo al que esté más abajo? No, tú puedes aplicarle, mira, por ejemplo, probemos acá por Ronnie. Por ejemplo, este de acá abajito, ya tiene el wrapper y le voy a tirar este párrafo clear. Ya solamente, igual ustedes entienden que es solamente como ejemplo, ¿ya? Ujú. Y veamos, ¿ya? Y te Vamos a escapó ver. eso, Ya. ¿cachai? Entonces, a donde yo lo aplique, voy a ir limpiando, por ejemplo, esa propiedad float. Si es que, por ejemplo, me veo absorbido por ese left, ¿ya? Pero, por ejemplo, si es el caso que yo necesite que ser absorbido por ese left, lo dejo así. Como, por ejemplo, en el caso acá del párrafo. Quizás si el párrafo es grande y yo creo que se vea así como envuelto, lo dejo así. Pero si, por Ya. ejemplo, tengo otro elemento que viene abajo, como en el caso que yo les mostraba de la PPT, que era el caso, por ejemplo, yo tenía un footer, ¿cierto? Y ese footer, al tener ese main, ¿cierto? Fluyendo a la izquierda y al ser más alto, me iba a tirar el footer automáticamente al ladito. Entonces, Ujú. para escapar eso, se ocupa esa propiedad. Entonces, por eso el ejemplo salía footer, ¿cierto? Y salía con el clear boot. Ya, profe. Gracias. Esto es súper importante, chicos, aprenderlo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros aprendemos por la nuestra nomás, por ejemplo, los elementos flotantes, se nos olvida esta propiedad clear, ¿ya? Entonces quedamos como en blanco, ¿ya? Entonces Profe, ahora con esto, sí, 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 ¿qué pasa si le saca el párrafo clear al último párrafo que viene después del... ¿Se ya, mantiene el clear de arriba? sí, bueno, este me lo va a tirar para arriba, mira, esto que dice acá, ¿cierto? Y que este párrafo, ¿cierto? Me va a fluir, mira, a ver, veamos, porque puede ser que, a ver, veamos, puede ser que porque tengo este limpio, ya lo que venga para abajo ya quede limpio. Ya, queda limpio. Al tener este dip, queda limpio, ¿cachai? Y lo que venga hacia abajo de él ya va a estar limpio. No va a fluir hacia el flujo. Ya tengo este como escudo. ¿Ya? Sí. Igual chico, ese igual es un truco. ¿Eh? Por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, no quieren hacer esto de poner, ¿cierto? Acá la propiedad, podrían poner un div vacío. Por ejemplo, acá un div vacío. Simplemente un div vacío con el style. ¿Ya? Y acá, ¿cierto? Le vamos a poner la propiedad clear. ¿Ya? Entonces, con este div no tiene contenido, no tiene nada. Entonces, nosotros sabemos que como no tiene estilo dentro del navegador, no va a ocupar espacio, como no tiene contenido, lo único que va a hacer como ese salto. Entonces, yo le voy a sacar este wrapper. ¿Ya? No voy a estar usando esa propiedad, ya no estoy usando ese clear acá. Lo voy a usar acá. ¿Ya? Y veamos qué pasa. Entonces, debería haberme tirado ese div para abajo y este para abajo. ¿Ya? Y va a ser exactamente lo mismo. Ese es como un truquillo que yo le enseño, ¿ya? Con el div solito, ¿ya? Entonces con ese div y esa propiedad de style clear boot, tiramos todo lo que venga hacia abajo, lo dejamos ya en el flujo normal, ¿ya? Y que no nos absorba por ese float, ¿ya? Eso, ¿cierto? Ahora voy a Felipe continuar. le pregunta si el truco es buena práctica, profe. ¿El truco es buena práctica? Sí, obviamente. ¿Por qué? Porque no tengo que estarle poniendo a esto, por ejemplo, esa propiedad. Pero igual se le puede poner, Felipe, ¿ya? Pero con ese truco salvas de eso, ¿ya? Como que abajo de esto ya todo va a estar fluyendo normalmente, ¿ya? Pero igual lo puedes poner acá como yo lo hice acá, como con el párrafo clear, o no sé, pues el deep clear, algo así, ¿cierto? En vez de ponerle párrafo clear para que quede más claro, y igual te va a funcionar, ¿ya? ¿Ya? Ahí está cargando, seguramente se me quedó pegado el pixel, ¿ya? Y eso es con la propiedad, chicos, float. Si ustedes se dan cuenta, fluye hacia la izquierda o fluye hacia la derecha, ¿ya? Y, por ejemplo, ustedes se dieron cuenta de que si es que, por ejemplo, lo que está fluyendo o el elemento que yo le estoy aplicando ese float es más grande, me va a hacer fluir los elementos que vengan abajo de él, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos para limpiarlo? Con ese clear boot. Ya. Entonces, voy a ir acá al Teams. Y voy a pasar a la presentación, ya en la última partecita, que es como algo de solamente definición, como para lo que vamos a ver en la parte de diseño response. ¿Ya? Espérenme un momentito. Espérenme un momentillo.
Tengo eso ahí. Se me pierde el presentador del PowerPoint. ¿Dónde estás? Acá está. Ya. Ya. Entonces, chicos, como veíamos acá con la propiedad clear, eso es lo que pasaba, ¿cierto? Yo creo que ahora lo van a entender mejor. Entonces, teníamos ese main content, ¿cierto? Que estaba fluyendo a la izquierda, y otro elemento side a la derecha, pero este elemento era más grande. Entonces, al ser el elemento más alto, lo que va a provocar que este espacio en blanco sea ocupado, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo resolvíamos? Con esa propiedad clear, ¿ya? Entonces, eso es lo que vimos recién en el ejemplo. Y ahora vamos a pasar a ver ya como solamente conceptos, ¿ya? Vamos a ver el layout estático versus el layout fluido, ¿ya? Entonces, bueno, para partir, tenemos diseños estáticos, chicos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los diseños estáticos? ¿Ya? Van a ser los que tienen unidades de medida fijas, ¿ya? O absolutas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ventaja de los diseños estáticos. Bueno, el control del tamaño y posición de los elementos es más preciso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros nos pueden pasar una maqueta, ¿ya? Y nos pueden decir, ¿sabes qué? Este bit va a medir 1000 píxeles. Y, por ejemplo, esta foto va a medir 300 píxeles. Y esto va a medir tanto y tanto. Y nosotros podemos ir a armar nuestro layout dependiendo de ese estilo, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver la cantidad de píxeles que vamos a estar ocupando, ¿ya? Entonces va a ser como más preciso nosotros poder trabajar, ¿ya? Pero, ¿qué problema tienen estos diseños estáticos? Que, por ejemplo, cuando nosotros lo vemos desde un dispositivo móvil, se ve así, ¿ya? Entonces, ¿qué nos provoca a nosotros en el dispositivo móvil? Tener que hacer scroll horizontal, ¿ya? ¿Para qué? Para poder moverlo hacia el ladito, para ver, por ejemplo, el nav, para ver el header u otras cosas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían las desventajas de un diseño estático? Por un lado, problemas si el usuario tiene un dispositivo con mayor resolución a la definida por el maqueteador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el maqueteador me pone 1000 píxeles y, por ejemplo, mi usuario tiene una pantalla de 1800, ¿ya? Eso se va a ver súper feo, ¿ya? Luego, problemas si el usuario aumenta el tamaño de la fuente usando el navegador, ¿ya? ¿Por qué? Cuando nosotros, chicos, por ejemplo, le ponemos un font size, ¿ya? Con, por ejemplo, 16 píxeles a un párrafo, por ejemplo, lo que hace es que esos 16 píxeles van a ser siempre 16 píxeles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el navegador tiene una opción que nosotros podemos aumentar el tamaño de fuente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, por defecto es la mediana, pero nosotros podemos traspasarlo a grande o a muy grande, ¿ya? Pero nosotros al tener este font size, por ejemplo, con 16 píxeles, eso no va a cambiar. Aunque la persona, ¿cierto?, me ponga el texto grande o me lo ponga muy grande, el texto va a seguir siendo el mismo, ¿ya? Eso es con eso entonces. Y si el usuario tiene una resolución mayor o menor definida, ¿cierto?, existirán problemas de legibilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo una resolución menor, voy a tener que estarme moviendo para el lado, tratando de ubicarme en el texto, en el párrafo, ¿ya? Entonces, esos son los problemas de los diseños estáticos, ¿ya? Usted igual no tiene que pensar que los diseños estáticos no se ocupan, porque también se ocupan, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en una intranet, ¿ya? Y, por ejemplo, sabemos que esa intranet va a ser accesada solamente a través de computadores, ¿ya? En ese caso, podríamos nosotros ocupar un diseño estático, no calentarlo la cabeza con un diseño fluido, ¿ya? Pero esto sería, ¿cierto?, en la menor cantidad de casos, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver los diseños fluidos, ¿ya? Bueno, este sería un diseño fluido. Entonces, cuando está, ¿cierto?, en pantalla de escritorio, en este caso, se vería de esta forma, ¿ya? Y, por ejemplo, cuando está en dispositivo más pequeño, se vería de esta forma, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, lo único que está cambiando es como el ancho de mis elementos, ¿ya? Acá como que lo podemos compactar. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque vamos a estar ocupando unidades de medida relativas, ¿ya? Como por ejemplo porcentajes, y para las fuentes, por ejemplo, podemos usar rem o em, ¿ya? Entonces, ventaja de diseños fluidos. El contenido del diseño se ajustará al tamaño del viewport, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si estoy visualizando mi página en un tablet, ¿ya? El ancho se me va a adaptar al tablet. Si estoy en un celular, el ancho se me va a adaptar a mi celular. ¿Y qué hace esto? ¿O qué provoca? Que no tenga que hacer ese scroll horizontal que yo les digo, ¿ya? Bueno, el diseño puede ser configurable por el usuario,
¿ya? Del sitio. Entonces eso se refiere al tamaño de la fuente que hablábamos anteriormente, ¿ya? Como los navegadores tienen esa propiedad, y nosotros al tener esto, unidades, ¿cierto? Con unidades relativas, cuando la persona diga, por ejemplo, quiero que el texto sea grande, va a empezar a crecer la letra, ¿ya? O por ejemplo, cuando diga muy grande, igual, ¿ya? Entonces eso se va, es una ventaja, ¿ya? De los diseños fluidos, ¿ya? Pero, ¿cómo se provoca esa ventaja? Utilizando ciertas medidas relativas, ¿ya? Entonces, algunas desventajas de los diseños fluidos, ¿ya? Por ejemplo, si el usuario tiene la pantalla ancha, el texto se verá largo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso en el caso de que mi usuario tenga una pantalla, por ejemplo, de 1800 píxeles, ¿ya? Y, por ejemplo, mi página está solamente pensada para 1200, ¿ya? Entonces, se me vería muy fea, o sea, el texto se me vería poco legible, porque se tendría que estirar, ¿sí? Creo que Luciani tiene una duda. Luciani, ¿qué duda tienes? Disculpa, es que no estoy viendo el chat, entonces solamente estoy viendo mi presentación. ¿Me puedes decir tu duda, por favor? Hola, buenos días. Mire, quería preguntar, cuando uno usa por lo menos el peso, o sea, cuando uno trae la tipografía de Google Font y ¿Ya? le coloca son los pesos, que coloca bold, por ejemplo, y, o sea, ¿cómo ahí uno lo pone para que en ren o en si viene desde la página? No, O eso sea, no, eso siempre van a ser iguales, Luciani. Siempre van a ser 400 o 900. ¿Ya? porque eso me pasó con el de Sí, portafolio, nunca se achicaba, pues, no, no, no hay modo. no, lo puedes ¿Cómo se poner hace? así. Lo puedes poner, por ejemplo, no hay una unidad, por ejemplo, por ejemplo, la propiedad font weight, ¿cierto? Te acepta, ¿cierto? Tanto letras, entonces yo le puedo poner bold, le puedo poner bolding o le puedo poner números, ¿ya? Y los números que tú estás poniendo, ¿cierto? Son los que tú estás bajando de Google Fonts, ¿ya? Pero eso no tiene que ver, por ejemplo, con el font size, ¿ya? Que es lo que estoy hablando yo del REM GLM, ¿ya? O sea, lo cambiaría con el font size. Exacto. Ya Así pudiera. Ah, ya. el font weight no se mete en ese lado. Ya, Pero ok. con el font size sí. Ok, ya, gracias. Ya. Bueno, entonces estamos, chicos, en las desventajas del diseño fluido. Entonces estamos viendo que si la pantalla del usuario es muy grande, podemos provocar que el texto sea poco legible, ¿ya? O, por ejemplo, si tenemos una imagen con tamaño fijo, ¿ya? Esta se desbordará del diseño provocando que el diagrama no funcione, ¿ya? Entonces, esas serían como las desventajas, ¿ya? Pero solamente si nosotros tenemos esa imagen con tamaño fijo, ¿ya? Por ejemplo, 1000 píxeles, ¿ya? Y, por ejemplo, mi usuario tiene una pantalla más chiquita, entonces se va a tener que llevar hacia el lado, ¿ya? Esas serían como mis desventajas. Y eso, chicos, es la clase del día de hoy, ¿ya? Quedo atento a cualquier duda o consulta, ¿ya? Si fijan, la lectura era súper cortita, no tenía muchas cosas, ¿ya? Voy a buscar mientras esta cosa el desafío, ¿ya? Para que lo entendamos, ¿ya? Voy a meterme al ICANN porque no encuentro dónde descargué mi super PDF.
Ya, acá encontré el desafío. Me faltó, eso sí, descargar el apoyo de desafío. Ya. Y voy a tener las fotos por si acaso. Y entonces, chicos, me decían que habían tenido problemas con la primera parte del desafío, ya que estaba muy enredado. Yo creo que la parte más enredada, yo creo que era la parte 1. Esta parte que decía ejercicio HTML1, porque después, por ejemplo, el desafío 2 era súper claro. Nos mostraba acá, ¿cierto?, la imagen y a dónde teníamos que llegar. Y, por ejemplo, el de las banderas igual. Yo creo que tuvieron dramas o problemas acá, la primera parte, y eso provocó que como que trabajaran un poco más lento ayer, ¿ya? Yo creo que eso pudo haber sido, ¿cierto? Si alguien me podía responder, o tuvieron un problema acá, por ejemplo, en el desafío 2 o en el desafío 3. Por ejemplo, en el de donde sale el desafío Latam, en las imágenes, ¿Ya? salen cuatro imágenes una al lado de la otra. Y después, lo que yo entiendo es que tengo que meter mis imágenes dentro de esas cajas solamente, ¿o no? Exacto, ¿cierto? Va a tener esta cajita y va a tener esto, la cajita y el texto. Entonces, esta sería como tu box de 25% que te estaban pidiendo en la parte A, por ejemplo. Ya. Lo que pasa es que como los cuadraditos venían con borde y ahí sale el dibujo sin borde, no, como que me dio duda esa parte a mí. ¿Cuál cuadradito, Leslie? No, Cuando uno hace las cajas, en la primera parte vienen con bordes. Unos bordes grises, entonces. Ok, ya. Y tú ya tienes ese problema. Ya, pero Claro, por ejemplo. no sabía si tiene que quedar justo en el borde o no, entonces eso me dio duda si estaría No, bien. pero, por ejemplo, acá la cajita no está ocupando bordes. Pues seguramente acá lo está haciendo solamente para mostrarla, seguramente no tiene contenido eso, para darle, ¿cierto? El porte solamente. Así como ya. Pero, por ejemplo, ya después, tú ya le podrías quitar el borde. Ya, es que a mí esa es la duda que a mí por lo menos me daba en esa parte. Sí, porque tú tienes que fijarte que eso es lo que te están pidiendo, ¿cachai? Tener eso y con ese texto y con esa imagen. Entonces tienes que tratar de hacerlo igual que eso. Y por ejemplo, acá la partecita ¿cierto? De este como especie de Netflix. Sí, pues como decía Felipe, él intentaba encontrar otra solución a eso. Pero, ¿cierto? Al estar esto en fix, ¿cierto? Lo que venga acá abajo, la única forma de yo poder alejarme es con un margin o con un padding. Margin top. Sí, o un padding top, ¿cierto? Para poder alejarme de este, ¿ya? Sí. Bueno, eso sería entonces, chicos, con lo... yo creo que Felipe mandó del en el chat un codepen, no sé si lo puede ver. Sí, lo puedo ver. Profe, yo me quedé con una duda ayer, pero es sobre los archivos, porque con el o sea, yo cuando estábamos haciendo con el Ronnie me dijo que lo separara en 3 archivos diferentes, pero yo puse cada parte del desafío 1 separado, no como, porque hay gente como que en el ejercicio 3 juntó los 3. Sí, como que pusiste una carpeta de desafío 1 y dentro de ese desafío 1 también es otro archivo. Sí, pues en el primero puse los div, en el segundo puse... Sí, excelente, así debe ser. Es como que vais completando la cosa. Es como que el 1 es como vacío, es como hazme las cajas nomás, box 25%. Pum. Después Ya, pero el segundo tiene que ser el 1 más el 2. Sí, pues es que en realidad tiene que ser el 1 más el 2, no se puede. Pero el tercero, por ejemplo. El tercero, por ejemplo, ahí debería agregarle estos textos que están acá a buscar. Porque Pero tiene que ser como es. el mismo archivo anterior, pero con el LAMP. Eso, como que vaya agregando cosas. Sí, porque yo hice el puro nav y rellené con fotos para abajo para que me tirara el scroll. Sí, pues, ahí por ejemplo se puede tirar como hiciste con fotos o con estos párrafos así Lorenzo. Si la idea es que ustedes lleguen a esto, así como eso, ese, por ejemplo, si yo abro, por ejemplo, el ejercicio 3 HTML, lo que tengo que ver, chicos, es esto. ¿Ya? Por ejemplo. Y cuando abra, por ejemplo, el archivo 2, tengo que ver esto. Ya no va a tener el nav, pero va a tener esto.
Y cuando habla el 3 solamente voy a tener las cajitas nomás alineadas. ¿Ya? Por ejemplo, y el desafío 2, ¿qué es lo que era? Ah, esta era la parte de Z-index. Igual ahí, por ejemplo, tiene una ayudita, porque ahí igual el Andrés le pasó el code, ¿ya? Y acá, por ejemplo, la bandera igual, ¿ya? Entonces, eso eran para los desafíos de ayer. Entonces, vamos a ver los desafíos de hoy, ¿ya? Entonces, ¿qué nos están pidiendo acá? A ver. Dice, utilizando la position, ¿cierto? Realiza las modificaciones necesarias considerando buenas prácticas de CSS para que los elementos se muestren tal como lo muestra la siguiente imagen. ¿Ya? Entonces nos están pidiendo como un div y que estos tengan algo así, ¿ya? Entonces ahí están pidiendo, por ejemplo, con la propiedad position, ¿ya? Entonces ahí va una pistita, por ejemplo, el position relative, ¿ya? Bueno, después acá dice desafío 5, dice utilizando position diseña el siguiente HTML en función de la figura que se presenta a continuación. El objetivo de este ejercicio es que puedes incorporar el ribbon. Ejercicio 5 oferta. ¿What? En la esquina superior izquierda, sobre la foto del producto. Ya, ese como que estoy medio dudoso. Luego dice desafío 6. Utilizando CSS, confecciona el siguiente HTML. El objetivo es posicionar el ribbon de despacho en 48 horas en la esquina superior derecha de la foto del producto. ¿Ya? Después, desafío 7. Agregar, ¿cierto?, el siguiente ribbon en la esquina superior derecha de un documento HTML. Como se muestra en la figura, se presenta a continuación. El posicionamiento debe estar relacionado con el viewport. Ya, entonces me están pidiendo que esta imagen yo la ponga acá, así como un fixed. Ya, entonces acá como que está jugando con las positions, a ver. Utilizando position, diseña el siguiente HTML, en función de la figura que se presenta a continuación. A ver, y veamos, por ejemplo, acá el apoyo de desafío. Me parece que poner esa oferta atravesada. ¿Ya? A ver, veamos, a ver, tengo el ejercicio, a ver, veamos el 4. El 4 era fácil, porque era con, yo creo que en el position relative la pueden lograr. Pero el 5, ahí queda un poco. Ya tengo ese ítem. Ah, ya. Sí, parece que es lo que dice Jason. Tengo esa imagen y tengo este ribbon, que sería como eso. Ya. Ya, chicos. Ese Jason. Entonces voy a tener eso. Entonces, uniendo esas dos imágenes, ¿cierto? Teniendo ese ribbon, se llama ribbon, no sabía que se llama ribbon. Y esa foto, ¿cierto? Tenemos que lograr esto. ¿Ya? Entonces ahí podría ocupar, por ejemplo, la propiedad position absolute. ¿Ya? Solamente ahí como una pista. Acá, desafío 6. Dice, utilizando CSS, confecciona el siguiente HTML. Dice, ¿cachai? Acá sale igual una pista. Dice, utilizar position relative y position absolute. Vamos a ver eso. Desafío 6. Entonces tengo ese ribbon, ¿ya? Que sería esto. Pero acá, por ejemplo, dice la esquina inferior derecha. Está bien. Entonces tenemos que ponerlo acá. Entonces vamos a tener, en este caso, dos imágenes. Esta y esa. Entonces lo que nos piden es que la posicionemos una arriba de la otra. ¿Ya? Después, este desafío 7 dice agregar cierto. Pero parece que ¿Sí? que la imagen anterior ya ¿Sí? viene puesta el loguito del camioncito. Revise la imagen 6, por favor. ¿Cuál? ¿El del 6? Sí, la Ya. imagen, no el ribbon. Dale. Sí, ya. Entonces, esa es como la parte final. Ese es como el resultado. Claro, Por eso pero no está la imagen sola. No sé si me entiendes. Ah, ya. Ya, tú dices que tienes que agregarme esto. Como la parte de la foto anterior salía sin la oferta. A ver, no es que no me he fijado, a ver. Pero es que por un lado tenía este ribbon, ¿cierto? Y por un lado tenía la. Ah, exacto. Tiene razón. Ya, pero ahí, por ejemplo. Podríamos tomar otra imagen nomás y ponerle Exacto. encima. Saltamos de eso. La pego con el logo, está listo. Pero como lo que dice Leslie, ¿cierto? Pueden usar un pixel, por ejemplo, o una foto de internet. La idea es que ustedes me posicionen, ¿cierto? La imagen, ¿cierto? Con ese ribbon. Es para que ustedes vayan ocupando en la posición absolute, ¿ya? Es para que vayan entrenando eso. Vale.
Ya, igual gracias por el aporte, ¿eh? Ernesto, ¿cierto? Sí, sí. Ernesto, gracias. Ya, entonces chicos, el desafío 7. Se dice agregar este ribbon, ya, este award, que sería este, ¿cierto? En la esquina superior derecha de un documento HTML, como se muestra en la figura. Ya, eso lo hacemos entonces con la position fixed, ¿cierto? Nosotros ya sabemos esto. Luego de eso, desafío 8. Dado el siguiente HTML, dice cuyo resultado es el siguiente. ¿Ya? Dice, realiza las modificaciones necesarias para que se vea correctamente. Entonces, si ustedes copian este código que está acá, le va a generar eso. Entonces lo que nos piden es que esto lo saltemos, ¿ya? Y ustedes ya saben ya cómo hacer esto, con la propiedad clear, ¿ya? Luego de eso, ya esto es un opcional, ¿ya? Entonces, siguiente layout utilizando las propiedades distribuidas del modelo de caja y float de CSS, ¿ya? ¿Ya? Pero este ya es como desafío opcional, ¿ya? Entonces, por ejemplo, me lo pueden enviar. Entonces, si por ejemplo ustedes fallaran en algún otro, estos puntitos podrían servirles, ¿ya? Solamente como opcional, ¿ya? No es obligación. Y, ¿cierto? Acá dice, ¿cierto? Repositorio que contenga el desarrollo de los desafíos, ¿cierto? Pero acá arriba, chicos, dice que me tiene que comprimir la carpeta, ¿ya? También, ¿ya? Una vez terminado el desafío, comprime la carpeta y sube el zip, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta de los desafíos? Loreto Yo creo que... tenía... Sí, Loreto, ¿qué duda tiene Loreto? ¿Había levantado la mano, Jason? Sí. Loreto, ¿estás por ahí? Ya, parece que no. Chicos, entonces esos serían los desafíos para el día de hoy, ¿ya? Cualquier duda o consulta, ¿cierto? Me pueden hacer tanto a mí como a Jason. No hay problema, ¿ya? Ahora sí, Marcia, ¿se entiende mejor? ¿O todavía no? No hay nadie acá. No está la Loreto, no está la Marcia. Ah, ya, sí me puso ya. Me puso en el chat. Ya. Exacto, pero llenar es para el domingo. Ya ustedes pueden, estos desafíos son hasta el domingo, ¿ya? Porque partimos ayer lunes, ¿ya? Ya. Entonces, dicho esto, podemos pasar a los grupos nomás a trabajar los desafíos de esta semana. Si alguien está en los desafíos anteriores, no hay ningún problema, también nos pueden pedir ayuda. Sí, yo creo que el primero fue mal orden del primero, así como que era un poquito desordenado, y eso como que les provocó los otros, porque por ejemplo la bandera, yo encuentro que entrete, el del Z de Index igual, pero el primero era como el más pesadillo,